Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con el tema sobre la literatura medieval y estábamos nosotros hablando del desarrollo del medievalismo italiano. En la sesión anterior habíamos hablado sobre un escritor llamado Giovanni Boccaccio, autor de El Decamerón. Giovanni Boccaccio, quien fue considerado pues el padre del cuento moderno. En esta ocasión vamos a centrarnos ahora en el escritor Dante Alighieri. Bien, hablaremos un poquito sobre los datos biográficos de este escritor. Dante, o llamado también Ducante Alighieri, nace en el año de 1265 y fallece en el año de 1321. Él no, digamos, no se llegó a conocer en vida junto con Boccaccio, ¿no? Boccaccio se conoce con otro escritor de su entorno, que fue Francesco de Petrarca, y a Dante solamente lo llega a conocer por su obra. Recuerden ustedes que fue Giovanni Boccaccio quien le antepone el adjetivo de divina a la obra de Dante. Dante fue un poeta, fue un filósofo, pensador y político de su país. Nace en la ciudad de Florencia dentro de un núcleo familiar un poco acomodado, es decir, perteneció a una parte de la pequeña nobleza de Florencia en Italia. A los 9 años de edad, él se enamora. Sí, era bastante precoz en las cuestiones sentimentales. Se enamora de su vecinita llamada Beatriz Portiniari, pero no se llega a casar con ella. Él se casa a los 21 años y 4 años después, su amada Beatriz, quien también ya estaba casada, fallece. Fallece víctima de la terrible peste que estaba asolando Europa. Recuerden ustedes que ya les había dicho que la Edad Media se caracteriza justamente por la aparición de terribles enfermedades. Y es en ese contexto de enfermedades que Giovanni Boccaccio escribe el Decamerón. Pues bien, fallece Beatriz y desde entonces ella se va a volver su musa inspiradora. Recuerden que una de las características de la literatura medieval es que aquí, en este caso en Italia, se empieza a tener una conciencia humanista. Si bien es cierto, Dios era el centro de todos, empieza ahora a recorrer la idea de que también hay que preocuparse por el ser humano. Y sobre todo se empieza a rescatar la figura de la mujer. Es allí donde aparece la figura de la Donna Angelicata, mujer angelical. Y se la deja de ver como un símbolo de pecado. Y ahora se presenta más bien a la mujer como un símbolo de perfección divina para poder llegar hasta el encuentro con Dios. Es así como Dante va a tomar la figura de Beatriz Portinieri, como su musa inspiradora en las obras que él va a crear. Debido a sus creencias políticas, va a ser desterrado de su ciudad, es decir, fuera de Florencia, lo botan, y va a terminar exiliado, pues muriendo en el año de 1321. Vamos con las obras de Dante. Dante escribe obras en idioma italiano que era conocido como toscano. También recuerden ustedes que aquí en la Edad Media van a aparecer las denominadas lenguas romances, todas derivadas del latín. Lengua romance que significaba hablar a la romana. Así que el latín, que va a engendrar diversas lenguas, va a aparecer en la región de Italia, un tipo de latín conocido pues como el toscano, que va a ser el italiano más antiguo. Y en este idioma toscano él va a escribir las siguientes obras. Vita Nova o Vida Nueva, donde va a plantear toda la pasión que él siente por su amada Beatriz. El Convite o Convidado, que es un libro que trata sobre, un tratado mejor dicho, es decir, acuerdos sobre la moral. Moral se refiere a la conducta. Y obviamente en italiano va a crear su obra cumbre, La Divina Comedia. En idioma latín, considerado el idioma culto, va a escribir la obra titulada De Monarquía, donde él va a plantear sus ideas políticas. En este caso, él sustenta allí la defensa del poder temporal del emperador. Y en su obra de vulgar elocuencia nos va a hablar sobre la defensa que él hace sobre el idioma italiano antiguo, que era el toscano. Bien. Vamos a hablar entonces de su obra cumbre, La Divina Comedia. Tenemos aquí un cuadro en el cual se ha colocado las características de la Divina Comedia.
Esta obra pertenecerá al género épico, a pesar de que la épica se desarrolla normalmente en la etapa del clasicismo. Aquí en la Edad Media también aparece. ¿Por qué? Porque épica proviene de la voz epos, que significa narración. Y aquí se va a narrar hazañas de un héroe. En este caso, Dante va a ser el personaje principal de su propia obra y por lo tanto él es el héroe que va a figurar aquí. La especie, una epopeya religiosa. Las epopeyas también pertenecen a la etapa antigua. Aquí en la Edad Media normalmente se desarrollan los cantares de gesta, pero siendo la figura de un héroe, el personaje, entonces su obra está todavía dentro de lo que llamamos las características de la epopeya. Y religiosa porque está planteando un tema justamente de carácter religioso, porque es una especie de descripción sobre lo que le va a pasar a las personas después de la muerte según los actos que nosotros hayamos realizado aquí en este mundo. La obra está dividida en 100 partes, denominadas cantos. La cantidad de versos, 14.233 versos. Recuerden que un verso es una línea. En total, entonces, tiene esa cantidad, 14.233 líneas, por así decirlas. El tipo de verso en decasílabo. Esto hace referencia a lo siguiente. Cada línea o verso se va separando en sílabas y cada una, si yo separo, voy a encontrar 11 sílabas. A eso se le llama un verso en decasílabo. El tipo de estrofa, terceto, es decir, 3 líneas formaban un bloque. Luego venía otro verso de 3 líneas y ahí tenemos los tercetos. El tipo de, entonces ahí tenemos ahora de rima, es decir, la coincidencia de sonidos finales. Vamos a tener que la rima es de carácter consonante, es decir, que van a rimar tanto las vocales como las consonantes. Es como que yo diga la palabra cantaba y el siguiente verso terminaba en aba. Entonces allí tengo la coincidencia de sonidos. A eso se le va a llamar una rima consonante. El idioma con la cual él escribe la Divina Comedia es el italiano antiguo, es decir, que el toscano. La estructura de la Divina Comedia. Esta obra está dividida en tres, siendo el número 3 y el número 9 números cabalísticos en la Edad Media y constantemente se repiten estos números en toda la obra. La primera parte, el infierno, que está dividido en 34 cantos. La segunda parte, el purgatorio, dividido en 33 cantos. Tercera parte, el paraíso, también en 33, haciendo un total de 100 cantos. El tema central va a ser el viaje de Dante por los reinos de la muerte, es decir, infierno, purgatorio y paraíso. Esta obra tiene un carácter alegórico. Cuando hablamos de alegoría significa simbolismo, utiliza muchos símbolos, ya que aparecen personajes de la mitología clásica griega mezclados con personajes cristianos. Estos personajes van a representar un concepto de carácter teológico. Teológico hace referencia a la idea de Dios y también filosófico. Por ejemplo, Dante, el mismo, el poeta, va a representar al cristiano extraviado, al hombre que ha perdido su fe, mientras que Beatriz, la mujer de la cual él estuvo muy enamorado, va a representar la pureza, la fe, signo de la teología, es decir, la creencia ferviente en Dios. Virgilio, el poeta romano, que aparece aquí como personaje dentro de la obra de Dante, va a representar la sabiduría humana, mientras que las fieras, es decir, unas bestias que aparecen al inicio de esta obra de Dante, como son la pantera, la loba y un león, van a representar las pasiones humanas también, como por ejemplo la avaricia, la codicia y la lujuria respectivamente. Vamos entonces a cada uno de estos reinos de ultratumba, hacer una especie de recorrido o tour dentro de la muerte. Tenemos en primer lugar al infierno. Dante sitúa la entrada del infierno debajo de la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén, hasta ven ahí este esquema, no solamente la sitúa debajo de Jerusalén, sino que para Dante el infierno es algo así como un cono invertido. Y inicialmente él plantea que él mismo se ha extraviado, es decir, dando a entender que ha perdido su fe. Ahí dice bien claro, ¿no? Dante se extravía y aparece en una selva oscura. Es en esa selva oscura donde aparecen las tres fieras que había mencionado hace un momento. Y estas fieras intentan atacar a Dante.
Pero Dante aquí es salvado por una sombra, un espíritu que se le presenta, quien ahuyenta a las fieras. Y esta sombra se presenta a sí mismo como el espíritu del poeta Virgilio, quien ha sido enviado hacia Dante nada más y nada menos que por Beatriz, la amada de Dante, quien ya había muerto, pero que se encontraba en un lugar muy especial que era pues el paraíso. Así que por encargo de Beatriz, Virgilio es quien se encarga de conducir a Dante a través de los reinos de la muerte. Los antiguos cristianos, antes de que Dante publicara su obra, creían únicamente en un solo sitio a donde se iban las personas que habían cometido pecados, el infierno. Y cuando se hablaba de infierno, se hablaba pues de un lugar fuego, ¿no? Algo así como ese meme que sale ese muñequito gritando fuego, así nada más se pensaba, que si un pecador iba al infierno, ya ibas a quemar de por vida. Pero Dante aquí muestra otro tipo de visión que va a ser tomada hasta el día de hoy. Dante no va a plantear un único infierno, sino lo va a dividir en 9 niveles. Ustedes se fijan ahí en el esquema, tenemos que una vez que han atravesado la selva oscura, empiezan a descender hasta un lugar que va a ser conocido como el anteinfierno. Un anteinfierno es algo así como una sala de espera. Es como cuando ustedes de repente hacen sus clases por Zoom y les aparece que una pantalla que dice hay que esperar a que el administrador te admita. Pues igual sucede acá. Hay una especie de lugar desértico donde se encuentran las almas abundantes de las personas cobardes, es decir, de aquellas personas que no se decidieron ni por el bien ni por el mal. Fueron personas muy indiferentes en vida, así que ellos se van a encontrar eternamente en ese lugar siendo picados por mosquitos y el cuerpo cubierto por gusanos. Dante llega entonces a este recibidor, a este antiinfierno, junto con Virgilio, para luego subir a la barca de el barquero de la muerte llamado Caronte, un personaje de la mitología griega. Vemos cómo acá él está tocando esos personajes dentro del contexto cristiano. Entonces el barquero Aqueronte los hace cruzar el río Aqueronte para llegar recién al primer nivel del infierno. El primer nivel es un lugar, se fijan allí, número 1, dice, se encuentran los no bautizados, ellos no verán a Dios. Este lugar era conocido como el limbo. A este lugar iban las almas de las personas que no habían cometido pecados, pero como digamos que nacieron antes que Jesucristo y no llegaron a conocer, digamos, las bondades de la religión cristiana, no podían estar cerca a Dios, así que ellos se encontraban allí. No había castigo, en el limbo no había castigo, ahí todas las almas de los grandes pensadores que existieron antes que Jesús se encontraban allí caminando, conversando, digamos que de una manera pacífica. Allí pertenecía el alma del poeta Virgilio. Virgilio, un hombre sabio, un hombre que fue bueno, no conoció a Dios, así que por lo tanto él pertenecía a este lugar, al limbo. Y le explica que, gracias a Beatriz, es que él tiene permiso de ir hacia otros reinos del infierno, hacia otros círculos del infierno. Y es así como descienden hasta el segundo nivel. El segundo nivel está conformado por los lujuriosos. Los lujuriosos, personas pues que constantemente están pensando ahí en el sexo. Un ejemplo de ahora que podría ser considerado lujurioso, sí, ya te imaginas quién, ¿no? El Ricolás, ¿no? Por haber mandado su paga ahí por los videitos estos, puede ser considerado dentro de la lujuria. ¿Por qué? Porque efectivamente está teniendo más predominio por lo sexual. Entonces aquí los lujuriosos eran condenados de la siguiente manera. Sus cuerpos eran atrapados por remolinos y eran estrellados unos contra otros. Y no solamente se estrellaban entre ellos, sino que también sus cuerpos eran estrellados contra montañas que tenían picos salientes. Ya estaban muertos, obviamente, no iban a morir, pero sí podían sentir dolor. Y ese era su castigo eterno. Y digo eterno porque aquellas personas que iban al infierno jamás iban a ser perdonadas, iban a ser castigadas allí por toda la eternidad. Dante siente mucha piedad, compasión por estos lujuriosos, y ahí también va a encontrar a un personaje de la mitología griega como es Jasón, ¿ya? Jasón, el esposo de Medea, recuerden ustedes cuando leyeron Medea, lo va a encontrar aquí dentro de los lujuriosos. Siguen descendiendo y ahora se encuentran en el tercer nivel.
El tercer nivel está conformado por los glotones, pecado de la gula. Sí, la gula, el acto de comer, también era considerado un pecado en la Edad Media. ¿Por qué? Porque había escasez de alimentos. Personas que comían y no compartían con nadie eran también castigadas allí. Algunos comiendo cosas putrefactas o si no, corriendo en lugar descampado donde te caía pues lluvia de granizo constante. Aquí no solamente nos dice que en este caso el cancerbero, ese perro de tres cabezas de la mitología griega, también está acá, dice, aúlla y se encarga también de desgarrar a los glotones. Imagínense ese martirio para ellos. Siguen el descenso y llegan al cuarto nivel donde se encuentran los ávaros y los pródigos. Ávaros, tacaños así, esos que no quieren gastar nada. Y pródigos, lo contrario, pues los despilfarradores. ¿Cómo podemos conocer a un avaro? Bueno, aquel que tiene dinero y que sin embargo no quiere gastar a pesar de que es algo importante en lo que debería gastar. Supongamos que tienes de repente que pagar por imprimir un trabajo y no quieres, no quieres. ¿Y qué haces? Esperas a que tu amigo imprima su trabajo, vas y le sacas una fotocopia, ¿no? Mientras que a tu amigo le costó de repente un sola impresión, tú como eres vivo vas y lo imprimes por 10 céntimos. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Un avaro, un tacaño. O teniendo plata, invitas a la amiga a pasear y por no gastar en un carro te la llevas caminando. Eres un avaro, tacaño. Y pródigo, lo contrario. Pródigos son los que gastan ya hasta por las puras. Aquellos viciosos, ¿no? Que como sea quieren subir de nivel y gastan ahí comprando armas, comprando passwords, comprándole cuentas a otros, en el caso de los videojuegos. O de repente ya tienes un celular de última generación, pero como tu amigo se compró uno mejor que el tuyo, ya no quieres el tuyo y gastas tu plata en otro celular cuando el tuyo todavía recién tiene poco tiempo. O ya tienes tu Play 4 bien chévere y de pronto ya viste que salió el Play 5 y ya no quieres el Play 4. Quieres el Play 5 y como sea lo compras. Entonces eres un despilfarrador, pues. Estás gastando el dinero en vano. Entonces ahí tenemos lo que puede significar un avaro y lo que puede significar un pródigo. Ellos aquí nos dice que se están lanzando piedras, es más, ¿no? Insultándose también. Uno dice, ¿por qué gastas tanto? Y el otro, ¿por qué guardas tanto? Así se la van a pasar por toda la eternidad. Luego llegan al quinto nivel, Dante acompañado siempre por Virgilio. Aquí van a encontrar otra laguna conocida como la laguna Estigia. Aquí se encuentran los iracundos. Iracundos, personas pues constantemente están molestándose, esas personas que les gusta rabiar por todo. Y su contraparte, las que ya paran deprimidos, tristes, ¿no? Que ni siquiera saben por qué están tristes. Pues bien, allí en ese círculo nos dice que las almas están en esa laguna, están sumergidos, quieren salir, pero constantemente los hunden de nuevo. Allí también se van a encontrar con una muralla de una ciudad, sí, una ciudad dentro del infierno, que es la muralla de la ciudad de Dite, que va a dividir ahora las últimas partes del infierno. El sexto nivel está formado por los herejes. Un hereje es aquel que habla en contra de Dios. Ellos se encuentran sepultados en tumbas ardientes por haber cometido herejías. Hoy en día, ¿quiénes pueden ser considerados herejes? Las personas, por ejemplo, que leen la palma de la mano. Las personas que creen en los horóscopos pueden ser considerados herejes. ¿Por qué? Porque siendo la religión católica, obviamente están siguiendo otro tipo de adoraciones, los que adoran ídolos. Entonces, allí podemos encontrar pues a los herejes. Acá, mire, fíjese bien, dice se condena al Papa Anastasio. Dirán, ¿cómo es que un Papa puede ser considerado hereje si supuestamente el Papa está al servicio de Dios? Resulta que Dante inicialmente les había dicho que tenía ideas políticas y dentro de sus ideas políticas él estaba en oposición de algunos papas porque sabía que el papa muchas veces obtenía dinero para sí mismo, es decir, utilizaba la religión para explotar a la gente. Y en aquel entonces el papa Anastasio todavía estaba vivo, no había muerto. Sin embargo, Dante ya lo mató en su obra y no solo lo mató, sino que lo mandó al infierno, al círculo de los herejes.
Esto le valió pues a Dante la enemistad con el papado y por eso más adelante la expulsión de él de Florencia. Entonces vemos aquí como en cierta manera, si Dante estuviera vivo, tal vez al Papa hoy en día también, y a él y a los demás papas los hubiera puesto allí. ¿Por qué? Porque bueno, pues ustedes saben que el Vaticano es un lugar donde abunda el dinero y sin embargo muy pocas veces ayudan. No significa que nunca ayuden, sino pocas veces ayudan a los que más necesitan. Entonces tenemos ahí a los herejes. Luego nos encontramos con el séptimo nivel conformado por un río llamado el río Flegetonte. Este río está conformado por sangre hirviente. ¿Ya? Aquí tenemos que en este río se van a encontrar los violentos. ¿Y quiénes son los violentos? Violentos aquellos que atacan a otros seres humanos, violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, aquellos que cometen suicidio también, ¿no? Violentos contra Dios, aquellos que también utilizan el nombre de Dios para asesinar a otras personas. Aquí vamos a tener entonces que los que se encuentran en el río Flagetonte, ese río de sangre hirviente, intentan salir, pero los centauros, hombres de mitad caballo y mitad persona, les disparan flechas haciéndolos hundir nuevamente. Y los suicidas, o sea, que cometían suicidio, eran convertidos en árboles, cuyas raíces se encontraban prácticamente fuera de la tierra y eran mordidos por unos perros infernales. Aquí también, por algo ahí dice, fíjense bien, dice, el séptimo círculo se divide en tres, un río, que es el río de sangre, un bosque, el bosque que está formado por los suicidas, imagínense unos bosques con unos rostros horripilantes, porque son los suicidas que están allí, y un desierto hirviente. Ese era el lugar que les esperaba entonces a los violentos. Octavo círculo, tenemos a los fraudulentos. Fraudulentos, aquellos que se dedican pues a engañar, ya engañando sea con documentos, con papeles, engañando con palabras, aquellos que se dedicaban de repente a la venta de productos adulterados, todo lo que tenga que ver con engaños eran considerados los fraudulentos. Pues bien, aquí nos dice que los fraudulentos estaba dividido en 10 fosos, justamente según lo que ya les había mencionado, según el tipo de fraude que iban a cometer. Y aquí, antes de llegar al noveno y último nivel, hay un pozo donde se encuentran los gigantes. Ahí, ese pozo de gigantes es una especie de antesala para llegar al último nivel, al noveno, donde se castiga el pecado de la traición. La traición se encontraba prácticamente en el centro de la tierra. Aquí en este noveno círculo se encontraba el más grande traidor a la religión, que era en este caso Lucifer. Y es en este lugar donde Dante se lleva una tremenda sorpresa, porque la visión del infierno era puro fuego. Pero a diferencia de esto, aquí Dante se encuentra en un lugar totalmente frío, un lugar gélido. Es más, todos los lugares aquí eran prácticamente lagos congelados, en cuyo interior se encontraban pues castigados todos los traidores. Lucifer está congelado de la cintura hacia abajo y Dante se horroriza porque Lucifer no tiene brazos, tiene, en lugar de brazos tiene un par de alas gigantescas que las bate constantemente haciendo más frío todavía del que hace ahí y presenta una cabeza con tres rostros, con tres caras, las cuales tienen bocas espeluznantes que están devorando a otros traidores como Judas, Casio y Brutus, que eran personajes pertenecientes al Imperio Romano. Ellos están siendo devorados entonces por Lucifer. Una vez que llegan allí, salen de ese terrorífico lugar para dirigirse a un segundo lugar. Este segundo lugar va a ser el purgatorio. El purgatorio, a diferencia del infierno, es un lugar donde sí hay perdón. Aquí llegan las almas de las personas que han cometido pecado, pero se han arrepentido y por lo tanto hay una salvación. A diferencia del infierno, que es un cono invertido, el purgatorio se encuentra en un extenso mar, como una isla que está dividida en 7 niveles. Cada uno de estos niveles representa los 7 pecados capitales.
Ya sé, de repente has visto una serie animada por allí que habla sobre los pecados capitales. Y si has visto Full Metal Alchemist, también sabrás que cada uno de los homúnculos representa un pecado. Pecado de la soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Entonces aquí el castigo que se encontraba más arriba de todos era la lujuria, a diferencia del infierno donde el castigo, digamos que era considerado el peor de todos, era la traición. Aquí también hay una especie de sala de espera, el antepurgatorio. Las almas estaban ahí esperando a que les tocara el turno de ingresar. Aquí ya no se iban a ningún círculo, aquí todos iban a tener que subir por cada uno de estos niveles para que se les vaya borrando uno de estos 7 pecados capitales. Por eso cuando Dante se presenta aquí con Virgilio, a Dante le colocan en la frente 7 letras P, que simbolizan pecado, y empiezan entonces a subir. Ustedes tienen la descripción allí de qué pasa en cada nivel. Por ejemplo, en la soberbia, ni bien ingresaban, nos dice, se arrastran con piedras en sus espaldas. Le colocan una piedra en la espalda y tienen que subir así hasta el siguiente nivel como penitencia para que se les borre ese pecado. Su soberbia, dice, les hacía sentirse muy grandes. O sea, soberbia es aquel que se cree superior a los demás. Así que ellos tenían que hacer ahora un acto de humildad. Una vez que ya alcanzaban el final, llegaban al segundo nivel, que era la envidia. Personas, ¿no? Que envidian al resto, que siempre están ahí deseando lo que el otro tiene. Silicio en las espaldas, es decir, que los brazos cadenados prácticamente a la espalda y se les cosían los ojos, creo que dice así, los párpados, cerraban los párpados y estos eran cosidos. Y no solo tenían que caminar prácticamente a ciegas, sino que también tenían que hacerlo entonando himnos a Dios. Llegaban al tercer nivel y ahora todo era demasiado oscuro. Estaban ahora en el pecado de la ira. Aquí los penitentes tenían que ir pegados prácticamente al muro porque corrían el riesgo de caminar muy al filo y desbarrancarse hasta el siguiente nivel y empezar todo otra vez. Luego llegan al nivel de la pereza. Si en vida eran perezosos, ahora aquí los obligaban a correr sin descanso, sin cesar, para poder alcanzar el otro nivel de la avaricia. Aquí eran atados de pies y manos, con la cara pegada al suelo como si fueran gusanos, y así tenían que arrastrarse para llegar al siguiente nivel que era de la gula. Una vez que llegaban al nivel de la gula, sus cuerpos sufrían una transformación. Se volvían esqueléticos, sin fuerzas, y prácticamente en este nivel era donde demoraban más porque si no tenían fuerzas se quedaban sentaditos, ya no podían avanzar. Y no solo eso, sino que parecían de un hambre terrible. Y había muchos árboles frutales, pero como estaban tan débiles, no podían alcanzar y alimentarse. Una vez que subían al otro nivel, su cuerpo recuperaba la fuerza y ahora tenían que atravesar un arco de fuego porque habían llegado al último lugar que estaba condenado, que donde se iba a limpiar, perdón, el pecado de la lujuria. Dante, una vez que atraviesa este lugar, se le borra la última letra P que tenía en la frente y llega a la plataforma, la cima, que es donde se encontraba el paraíso terrenal, el paraíso donde había estado Adán y Eva. Dante se siente emocionado, voltea para conversar con Virgilio, pero Virgilio no está. Virgilio ya no lo puede acompañar, puesto que él no tenía permiso para ir más allá de estos lugares. Virgilio regresa al limbo y ahora aquí se aparece su amada Beatriz. Beatriz, con sus alas de ángel, desciende hacia donde está Dante y lo transporta ahora ella como guía hacia el paraíso. El paraíso de Dante tiene la visión del sistema, digamos, el sistema planetario de la antigüedad clásica, estudiada por Ptolomeo. Así que para Ptolomeo, el sistema solar, por así decirlo, estaba formado por planetas, las estrellas, y bueno, en ese tiempo también la luna era considerado por él como un planeta. Si ustedes se fijan allí, tenemos el globo terráqueo en la parte inferior, está el infierno, está en la parte de arribita el purgatorio y ahora empieza el cielo. El cielo es un lugar para las personas que no han cometido pecados, pero sin embargo también hay niveles. Y aquí se encuentran pues desde el más lejano hasta el más cercano a Dios. Vamos a tener el primer cielo, que es la luna,
luego Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, un octavo cielo conformado por las estrellas, es aquí donde se va a encontrar Jesucristo y sus apóstoles, van a encontrarse allí, y es hasta allí donde únicamente va a llegar Beatriz también. Cuando ya llegan a este nivel, ahora quien toma la posta como guía es un santo llamado San Bernardo de Buenaventura. Él conduce a Dante al noveno cielo, que está formado por 9 círculos, es decir, 9 círculos uno dentro de otro, conformado por ángeles que están ahí entonando himnos a Dios, para finalmente llegar hasta el cielo décimo, conocido como Empirio, que va a estar conformado por 3 esferas luminosas que van a representar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Dante llega hasta allí, la luz se va haciendo cada vez más y más intensa, y Dante obviamente no puede ver a Dios, pero sí escucha la voz de él, quien le dice que debe regresar a la tierra para que escriba todo lo que ha visto. Y de esta manera las personas sepan qué es lo que les espera una vez que ellos o nosotros vamos a morir. Y por eso debemos cambiar nuestros actos, nuestra forma de vida. Dante abre los ojos después que la luz se va desapareciendo y se encuentra en su habitación. Y de inmediato se sienta a escribir todo lo que había visto. Es así como culmina esta epopeya religiosa que Dante tituló inicialmente como La Comedia. Y le puso ese título porque una comedia tenía un final feliz. Y más adelante Giovanni Boccaccio, quien lee la obra y hace una especie de declamación pública de algunos pasajes, le da el adjetivo de divina, porque justamente para él y para todo el resto de las personas ya es considerada una obra grandiosa. Hasta aquí entonces, jóvenes, hemos concluido con la literatura italiana con 2 grandes autores, Giovanni Boccaccio, autor del Decameron o Decamerón, y Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Para esta semana, como actividad, no van a tener lectura, pero sí vamos a hacer lo siguiente. Vas a utilizar tu creatividad para elaborar un esquema como este, colocando los niveles del infierno, únicamente el infierno, no purgatorio ni paraíso, solamente el infierno, y en cada nivel vas a colocar a tu criterio, y explicándome el por qué, a un determinado personaje de nuestra realidad nacional, ¿correcto? Es decir, si en el primer nivel te dice que están los no bautizados, entonces vas a tener que escoger a un personaje que obviamente pertenece a nuestra época, que es muy buena gente y todo lo demás, pero que no crea en Dios. Es decir, que no pertenece a la religión cristiana, pero que por ser buena gente tiene que ir a este lugar. En el segundo nivel, los lujuriosos, vas a escoger a cualquier personaje político, artístico, deportivo, qué sé yo, y vas a colocarlo aquí. Vas a ponerme el nombrecito de esa persona y explicándome por qué has escogido, en qué hizo este personaje para que tú lo consideres dentro de los lujuriosos. Y así sucesivamente hasta el noveno nivel. Utiliza toda la creatividad posible que tengas para hagas el trabajo pues más ameno y divertido. Bien, muchachos, entonces nos vemos la siguiente clase para continuar con la literatura medieval, pero ahora vamos a ingresar a la literatura medieval, llamémosle española, francesa y también alemana. Bien, chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión.